definiciones que tiene la ley general, que tiene la propia CEDAW, que tiene los organismos internacionales, pero esencialmente la violencia en contra de las mujeres es todo acto dirigido a menoscabar su seguridad, la seguridad, la vida y también a afectar su integridad. Creo que hace falta hacer una definición, digamos, más actualizada de este tema que es tan doloroso para pensar en nuevas formas de cómo expresar este fenómeno que desafortunadamente se vive cotidianamente en nuestro país. Y agregaría en este sentido que el hecho, la violencia en contra de las mujeres tiene una explicación que trata sobre las razones de género, las razones por las que ocurren estas violencias. Y entonces, mira, por favor. Y entonces aquí el tema es identificar esas razones de género por el hecho de ser mujer, por el hecho de considerarse frente al otro una persona subordinada, un objeto sexual, una persona a la que se puede atacar, una persona a la que se puede dañar, porque se tiene derecho a hacerlo. Y eso es precisamente lo que tenemos que combatir. Lejos de ocultar, tenemos que reconocer que en nuestro país se viven elevados niveles de violencia en contra de las mujeres, que hubo una tendencia en los últimos 5 años que multiplicaron las muertes violentas de las mujeres, que hay municipios muy bien identificados en donde suceden estos hechos. Normalmente es 10, 11, 12% de municipios, los tenemos localizados, sabemos en dónde se da, particularmente lo que tiene que ver con los feminicidios. Pero también hay otras violencias que estamos trabajando para identificar, sobre todo las lesiones dolosas, ¿no?, que atentan contra la vida de las mujeres o que pueden atentar contra la vida de las mujeres. Y bueno, la violencia, como establece la ley general, pues tiene tipos y modalidades en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en la comunidad, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tenemos, hay una clasificación de las violencias, yo digo, que tiene que ver la violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial, etcétera. Entonces, bueno, tenemos esa radiografía, digamos, nacional de cómo se presenta este fenómeno. Mucho trabajo con las fiscalías estatales, con las fiscalías especializadas, con las y los agentes del Ministerio Público, con las titulares de las mujeres en todo el país y en los municipios. Un esfuerzo de coordinación muy grande que se hace, que encabeza la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, para atender desde diferentes ámbitos este fenómeno, desde el ámbito educativo, de salud, de seguridad. ¿Y en qué nos hemos concentrado? Nosotros somos, digamos, el órgano encargado de definir la política pública para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. ¿Y nosotros qué hacemos en ese sentido? Nosotros buscamos que sucedan, que realmente se pongan de acuerdo las instituciones, que se apliquen los protocolos, que se identifiquen bien las violencias y sobre todo estamos trabajando muchísimo para erradicar la impunidad y el rezago que hay en la atención a estos casos. Pues combatir la violencia en todas sus formas, combatiendo lo que ocasiona esta violencia por razones de género, que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con las asimetrías en el desarrollo de las mujeres respecto a los hombres. Las mujeres
ganan menos en promedio que los hombres realizando las mismas actividades, hay menos oportunidades de realización profesional, hay menos mujeres que pueden acceder respecto a los hombres a niveles elevados de educación, etcétera. Entonces, de conjunto, los programas prioritarios del gobierno federal y los programas dedicados a la atención a la violencia nos están ayudando, nos tienen que dar resultados en el mediano y largo plazo. Entonces, el chiste es no bajar la guardia y es trabajar permanentemente con todas las instituciones. Más que el Día Naranja, es una jornada que arranca con el 25 de noviembre. Son 16 días de activismo a nivel internacional que inicia precisamente el 25 de noviembre para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, que fueron cruelmente asesinadas en Dominicana, que fue un ejemplo de lucha. Y bueno, para honrar su memoria se definió el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, y concluye esta jornada de 16 días precisamente el 10 de diciembre, que recordemos que la Carta Universal de los Derechos Humanos se dio a conocer precisamente el 10 de diciembre de 1948. Entonces, es una jornada completa, 16 días de activismo, en donde el centro de la atención, de la discusión, de la difusión del mensaje está en la necesidad de eliminar la violencia en cualquiera de sus formas y manifestaciones en contra de la violencia de la violencia contra las mujeres y las niñas. Las alertas tienen claroscuros. Hay el momento de hacer una evaluación a 10 años de que inició este mecanismo a nivel nacional. Hay cosas que han funcionado, por supuesto, que estamos recuperando, pero también hay cosas que hay que corregir. Hace falta una mayor participación, por ejemplo, de las autoridades municipales. Hace falta también, digamos, mayor compromiso en términos presupuestales de parte de algunas instituciones para etiquetar recursos exclusivamente para eso. Por nuestra parte, desde la CONAVIM se han multiplicado los recursos para construir, por ejemplo, centros de justicia para las mujeres, para atender las alertas de violencia de género, etcétera. Entonces, bueno, la alerta en sí misma me parece que ha tenido resultados en términos de que ayuda a organizarnos y a alcanzar la participación de los municipios. Pues sí, hubo un crecimiento del 3.4% de la violencia familiar respecto al año anterior, y esto tiene que ver necesariamente con la pandemia, con el hacinamiento, con la presencia por mayor tiempo, por la convivencia, casi 24/7 en algunos casos con sus victimarios. Entonces sí hubo un crecimiento, pero también hubo un crecimiento a la denuncia, y eso nosotros lo promovemos. O sea, nosotros sí queremos que las mujeres rompan el silencio, sí queremos que las mujeres hablen, denuncien cuando están viviendo algún episodio de violencia, cuando las están agrediendo, cuando las están amenazando, etcétera. Y entonces por eso nosotras buscamos que las mujeres denuncien. Bueno, ustedes nos pueden ayudar muchísimo, son centrales los medios de comunicación, el papel que ustedes tienen es fundamental. Ayúdenos a decirle a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes que la violencia en contra de las mujeres no es normal, que hay que eliminarla, y tenemos la aspiración a que estas nuevas generaciones que
que ya identifican que hay un fenómeno que no es normal, la violencia, empiecen a trabajar y a reproducir este mensaje, y eso va a ayudar paulatinamente a eliminar la violencia. Entonces, y eso y el otro tema tiene que ver con derechos alcanzados. La violencia tiene medidas, digamos, sancionadoras. Si alguien se atreve a violentar a una mujer, puede recibir, seguramente sujetarse a un proceso legal que lo puede llevar a la cárcel, independientemente del tipo de violencia que sea. Por supuesto que la violencia feminicida o la violencia extrema que ocurre contra las mujeres, el asesinato de una mujer, eso lleva penas desde vitalicias, por ejemplo en el Estado de México, hasta penas de 50 años. Entonces, sí es conveniente difundir que hay derechos y que hay penalidades y que hay castigos y que a una acción también hay, digamos, un castigo y una sanción.